Corría el año 2004 y en Marvel Comics había una sensación, un terremoto, y ese terremoto se llamaba Brian Michael Bendis, que tras estar en Daredevil y también en Ultimate Spider-Man llegaba a una de las grandes cabeceras de Marvel Comics, como son los Avengers, y dicho evento o arco argumental con el que empezaría sería Desunidos. Bienvenidos a Iniciativa Universo, el podcast que emocionó a Rob Liefeld y que en un futuro tendrá un corte en HBO Max. Comenzamos. Bueno, y ahora, tras esta pequeña introducción, ahora vamos a presentar a nuestros compañeros de rodaje, como se puede decir, que son Unai. Hola, muy buenas. Con ganas de reseñar este cómic que en sí está bastante bien, pero que es el punto de arranque de una época de Marvel y bastante interesante y que tiene muchas consecuencias. Y por el otro lado también tenemos a Luis. Es el inicio de una época diferente para Marvel, un cómic bastante bueno y que cambiaría el desarrollo de la historia de los Vengadores y afectaría a muchos de sus personajes. La verdad es que sí, independientemente de que te pueda gustar más o menos, que Brian Michael Bendis llegara a los Vengadores, ¿no? Pues supuso un cierto cambio, ¿no? Porque era la primera etapa después de lo que hizo George Pérez y Kurt Busiek, y luego tuvimos todo el tema de Marvel Knights, y en 2004, ¿no? Pues empieza esta etapa de Brian Michael Bendis que se alargaría en bastantes años, ¿no? Con diferentes eventos, ¿no? Pero el que dio inicio a todo, ¿no? Fue Vengadores Desunidos, y que podemos decir, y creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? De que es una de las obras más fáciles, ¿no? Por las que meterse en el universo Marvel, que está lleno de continuidad y que yo creo que a su vez es una obra totalmente independiente, que después pues engancha con más cosas, ¿no? Pero eh, como punto inicio es perfecto. ¿Vosotros qué opináis al respecto? A ver, es que sobre todo ya lo hablaremos si hacemos primero una parte sin spoilers y luego con spoilers. Correcto. Mm, Primero que no le tiembla la mano para tomar decisiones, para matar a X personajes, ya lo hablaremos eso con spoilers. Y sobre todo que, se nota, o por lo menos, venía con hablado de un poco de éxito con sus otras cabeceras, porque básicamente le dicen a Bendis: "Haz lo que quieras", o tengo la sensación, y lo que decide es hacer una reestructuración total, que ya lo iremos viendo más adelante cuando avancemos con Marvel Deluxe, pero ya este primer arco que se marca es una declaración de intenciones que va a afectar a muchísimas cosas, que luego hay eventos como Dinastía de M que, aquí ya se empieza a discernir un poco, mm, mm, por qué van a suceder luego ciertas cosas, y la verdad es que es eso, es un cómic bastante interesante, aunque bueno, el dibujo de Bryan Hill me parece espectacular, aunque las caras, algunas son un poco mejorables, eso es un poco pega que le puedo poner, pero en general es muy buena carta de presentación de Bendy, muy buen punto de inicio, y ya digo, o sea, esto supuso un antes y después totalmente para Marvel Comics y el inicio de una época bastante buena, la verdad. Al final, cuando Brian Michael Bendis es mejor escritor, es cuando le das rienda suelta, cuando le dejas hacer su propia historia. Es cierto que no le cuesta nada matar a un personaje, por ejemplo, spoiler, sucede en Ultimate Spider-Man, que es lo que da lugar al nacimiento del personaje de Miles Morales cuando asesina a la Spider-Man de Peter Parker. Es verdad que es una línea editorial aparte, pero no le cuesta que suceda eso. Y sobre todo, si le das la libertad de que cree un mundo especial como es House of M, simplemente se luce Bendis. Es una maravilla. El dibujo a mí me gusta bastante. Es cierto que las caras podrían mejorarse un poco, pero creo que el guión es lo que tiene de magia estos números de Vengadores. Bueno, y yo quería decir que esta es la segunda vez que lo leo, ¿no? Y la primera vez no me terminó de convencer, ¿no? Me parecía que era un cómic
que era todo el rato necesitaba gasolina para quemar, para seguir dando cosas, ¿no? Para mantener la narrativa en alto, ¿no? Porque realmente, pues, hay muchos misterios, ¿no? Que se ciernen sobre esta trama, ¿no? Sin embargo, esta segunda vez lo leí más pausado, con más calma, realmente saboreando lo que era la historia, ¿no? Y realmente aquí puedes entender cómo Brian Michael Bendis coge ciertos personajes, ¿no? Y sabe manejarlos, ya sea positivamente o negativamente. Luego, el tema del dibujo de David Finch, yo creo que sí que es verdad que puede ser criticable, ¿no? Pero yo creo que en cierto modo sí que él quiere reflejar algo, ¿no? A lo mejor creo que no lo refleja tan bien, ¿no? Como a nosotros nos podría parecer, ¿no? Pero yo creo que en cierto modo sí que intenta replicar, ¿cómo se dice? Complementar lo que Brian Bendis quiere decir en un bocadillo, él lo quiere expresar también en el apartado gráfico. Pero bueno, ahora sí, vamos a pasar ya a la ronda de spoilers. Vamos a ir a cañón. Y creo que, Unai, te toca romper el hielo. De aquí adelante, todo tuyo. Bueno, primero, ya empezando la ronda de spoilers, el primer número ya empieza fuertecillo, con toda la explosión que se produce alrededor de la mansión de los Vengadores y la muerte de Scott Lang. La verdad, o sea, es que ya el primer número es decirte, Bendis, venga, estoy aquí, ¿sabes? O sea, que no he venido aquí de tranquis, he venido aquí un poco a remover las cosas. Y un poco, aparte de eso, también la conferencia esta que da luego Tony Stark en el primer número, que Sí. parece que está como bebido, un poco haciendo referencia al alcoholismo de Tony Stark muy presente en los cómics. Curiosamente en el UCM no se ha tratado este tema, pero en los cómics es algo muy, muy cercano, muy inherente al Perdón, personaje. creo que en el UCM no se ha tratado porque Robert Downey Jr., el actor que hacía de Tony Stark, tenía de verdad sus problemas. Entonces Él tiene sus tenía, problemas. claro, tenía problemas con el alcohol de verdad. Entonces creo que era un poco se consideraba un poco de mal gusto. Yo entiendo que tratar problemas del alcohol de Tony Stark cuando su actor tenía problemas del alcohol con el alcohol de verdad. Entonces creo que por eso nunca lo han tratado. Bueno, alcohol y drogas, porque Downey tuvo también. Bueno, creo que estuvo también metido en un centro de desintoxicación y todo. O sea, fue bastante tocha la cosa. Y bueno, ya que le ves que dice te sale de Tony Stark en ese número diciendo que no ha bebido, no ha bebido y demás, y ya empieza a ver también, aparte de la explosión que se produce, empieza a ver esta confrontación ya con el tema de Tony y bueno, ya te deja entrever que empieza fuerte la cosa, pero bueno, luego llega ya Visión más adelante. eh, Y dice, no, bueno, y empieza a sacar ultrones, literalmente, ultrones para atacar a la gente y bueno, es, es brutal, la verdad que es un cómic, es un cómic sobre todo que no te aburre, porque es todo el rato acción, acción, van pasando cosas constantemente, pero no pasan por pasar, la verdad, eso me parece lo más guay. Que bueno, también vemos un poco a Hulk a descontrolarse porque recordemos, literalmente Visión pasó mejor vida partido en 2 por Hulka, por Visión. Y bueno, y van sucediendo muchísimas cosas, la verdad. Bendis no le importa apretar el gatillo. También se carga a alguien muy, 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 muy importante históricamente los Vengadores, como es Ojo de Halcón, el sacrificio que hace, y demás. Y bueno, luego ya, son una serie de sucesos que son raros, porque y los van diciendo los propios Vengadores y demás. Uy, esto es muy raro que de repente nos esté pasando todo esto. Que hay una cosa que me parece muy, muy, muy chula de esto, que, muy también homenaje de Bendis, que dice muchas veces que se salta continuidad y demás, que es el momento cuando aparece en la mansión todo en ruinas y con todo la que se está liando parda, toda la gente que ha formado parte alguna vez de los Vengadores, sale personajes como Carl Danvers, Hércules, Spider-Man. Me parece una cosa muy chula que hace ahí Bendis. Y bueno,
que al final se acaba desbocando todo y bueno, ya voy a dejar paso a Fran y a Luis que si quieran seguir hablando sobre el tema y aparece Doctor Extraño, pero bueno, para ir desvelando un poco por qué realmente está pasando esto, que es el giro también interesante un poco de toda esta historia. Lo cierto es que tengo que decir una cosa. Scott Lang en verdad muere por imbécil. Hay que dar antecedentes. No muere por imbécil, sino muere por tener corazón, que es peor. El que provoca la explosión es Sota de Corazones. Sota de Corazones, Sí, si sí, mal se no me ha pasado. recuerdo, si mal no recuerdo, es radioactivo, ¿no? Sí, no es, bueno, no exactamente Es como que radioactivo, pero media. sí. Sí, que tiene un punto en el que explota. Sota de Corazones, en los números anteriores a este número, salva la vida de la hija de Scott Lang y vuela al espacio para sacrificarse y allí muere. Entonces lo que aparece es una especie de Sota de Corazones zombie. Scott Lang aparece corriendo porque piensa que es el hombre que ha salvado a su hija. ¿Qué pasa? Sota de Corazones explota y así muere Scott Lang. En cuestión de 3 páginas te encuentras con el cadáver de Scott Lang, que es una absoluta locura. Sí, se me ha pasado comentar ese antecedentes, la verdad, pero es que es eso, o sea, eso ya es en el primer número. Estamos hablando, Sí, sí. bueno, estamos hablando que esta historia son 5 números, creo recordar, Sí. Sí, son y 5 el números. primer número te arranca así, que es en Después, plan, claro, después de eso está el ataque de visión convertido en un troll, que también es una maravilla, y me encanta la frase. Creo que es la frase de. Joder, no sé qué personaje es, que dice: sin cabeza no hay Ultron, y básicamente todo el mundo empieza a arrancar cabezas. Capitán América, Capitán América. Capitán América que dice: sin cabeza no hay Ultron, y empiezan a arrancar cabezas todo el mundo, y ahí es cuando Hulka, empieza a acumular rabia. Y también Hulka no solo provoca la muerte de Visión, sino que Through Descontrol le da un manotazo a The Wasp, a la avispa, Mm. y eso provocará que la avispa se quede inconsciente y no pueda despertarse porque es incapaz de aumentar su tamaño, volver a su tamaño normal. Que por cierto, esto daría un poco de reconsideración a Han Ping, que queda en el hospital triste por su ex esposa. También digo que entiendo perfectamente que cualquier autor no quiera tocar Han Ping. Han Ping, que es un personaje bastante manchado, precisamente por haber golpeado a su mujer. Y es más, Tony Stark, una de las frases que le dice cuando está medio borracho, entre comillas, y desaparece es: no tienes que ir a pegar a tu mujer. así, eso es brutal. Bueno, digamos que Han Pink en los cómics, para que la gente se haga una idea, no es un buen muchacho, que digamos. O sea, que esa frase también es brutal. Y con todo esto, de repente hay una invasión, creo que Kree, si mal no recuerdo. Sí, Sí, sí. correcto. Una invasión Kree que todos los Vengadores reunidos empiezan a pararla, hasta que aparece Doctor Strange, frena absolutamente todo y le empieza a contar a los Vengadores, les pregunta a los Vengadores si creen que hay alguien con cierto poder para hacer esto. Y absolutamente todos los Vengadores se les viene a la mente Wanda. Bueno, la mayoría tienen dudas de que sea Wanda porque es una buena persona. Spider-Man tiene un momento muy gracioso en el que empieza a decir: pero está casada con un androide. Y empieza a decir: si yo estuviese casada con un androide, todos hablaríais de mí a mi espalda. No sé qué, o sea, es un momento muy muy absurdo ahí en medio. Y Doctor Strange se cuenta su versión de el descontrol que puede haber sufrido Wanda con la magia. Y tenemos ese momento, no sé, creo que es antes cuando vemos ese momento en que Wanda va a hablar con Agatha y le dice: ¿dónde están mis hijos? Que es todo lo que ha provocado. Y tenemos una viñeta como en la que están hablando, no sé qué dos personajes ahora mismo, están hablando entre ellos, y uno es Wanda, el otro, la otra persona, la otra no sé quién es, y le dice como tus hijos, y es cuando Wanda dice: ojo, cuidado, tenía hijos. Y es todo esto lo que provoca que Wanda huya hacia Agatha y se crea un mini universo en el que tiene a sus dos hijos, y ahí aparece Capitán América en medio. Y los niños empiezan a decirle que por favor no me separes de mí, no te separes de nosotros, por favor no sé qué, por favor, por favor, por favor. Y básicamente Wanda ataca al Capitán América, los saca de su universo y empieza a proteger a sus niños bajo la premisa de: no vais a tocar a mis hijos. Y esto lleva a un combate súper épico entre Doctor Strange y Wanda, pero maravilloso, la verdad. Y acaba con Wanda desfalleciendo por agotamiento y aparece Magneto para llevársela. Y aquí tengo que decir que yo creo que todo esto de House of M, digo de House of M, perdón, de Vengadores Desunidos, es lo que vamos a ver en los cómics. Digo, en WandaVision. Vamos a ver esa épica de quiero proteger a mis hijos, o que se define en vamos a proteger a nuestro hogar.
sin tener que hacer toda la parte de Vengadores desunidos destrozando a todo el mundo. Yo Pues tengo que decir que... bueno, si alguien quiere añadir algo más. no, de momento no. Sigue, dale. Pues yo sí que tengo que decir que la verdad que, bueno, hay que remarcar, ¿no? Que Vengadores Desunidos ya empieza en un número redondo, ¿no? Empieza en el número 500 de la serie regular de los Avengers en USA. Y yo creo que la verdad hay que poner un poco en contexto, ¿no? Que Brian Michael Bendis pues era un poco el money maker de Marvel Comics. Es decir, todos los cómics, ¿no? Pues que Brian Michael Bendis, incluyendo su éxito en Ultimate Spider-Man, yo creo que le daban toda la libertad para llegar a los Vengadores, ¿no? Y montarse esta pedazo de historia, ¿no? Que bueno, que esta es la primera parte, ¿no? Pudiendo matar personajes, pudiendo hacer realmente lo que le da la gana. Y yo creo que a veces esto puede sonar como una crítica, ¿no? A la Marvel Comics actual. Eh, Creo que sienta mejor a tanto a los artistas, ¿no? A la hora de dibujar como a los autores a la hora de crear obras. Y yo creo que esto beneficia. Ahora bien, llegados a la obra, sí que me gustaría remarcar que para mí el mejor número de todos de estos 5 es el último. Yo creo que es verdad que puede ser un poco más nostálgico, ¿no? El último número, pero bueno, ya llegaremos ahí. Para mí me parece el mejor de todos. O sea, como realmente los Avengers pues están totalmente derrotados. O sea, cabe destacar que yo creo que aquí ninguno de los tres pues remarcó esto, ¿no? De que esta obra la basa en los traumas. Quiero decir, todos los personajes principales de esta, bueno, de esta serie, ¿no? Tienen un trauma. Pasando por Tony Stark, ¿no? Con el alcoholismo. Luego tienes a Henry Pym, pues bueno, con su pasado, ¿no? Con las lápidas que están a su nombre en el cementerio, con la creación de Ultron, con su pasado turbio. Luego tienes todo el tema de Hulka, ¿no? Que realmente se deja llevar, no porque realmente sea, sea de la familia que es, ¿no? Pero realmente todos los personajes notan esos traumas, ¿no? Ya sea ligeramente o más profundamente. Incluso el Capitán Americano, cuando... que a mí me pareció bellísimo, ¿no? Cuando Hawkeye muere, ¿no? Salvando a todo el mundo, ¿no? Realmente te ponen esta portada, ¿no? Con el Capitán América de rodillas, ¿no? En el suelo, ¿no? Y están yo qué sé, algunos de estos objetos que tanto caracterizan a estos personajes, ¿no? A mí yo creo que me parece algo que habla más, que sale más del cómic, ¿no? Pero que también habla muy bien, ¿no? Y luego, incluso Hawkeye tiene este trauma, ¿no? De ver que esto sabía que iba a llegar, de que este día iba a llegar, de que los Avengers se iban a romper en cierto modo, ¿no? Porque realmente, pues los Avengers se habían como politizado, ¿no? Metiéndose en todo esto de las Naciones Unidas, Tony Stark siendo pues un poco el representante, que luego, bueno, Tony Stark la lía, ¿no? Pero bueno, ya no era un poco lo que realmente era en la esencia de los Avengers, ¿no? Parece que todo eso se había perdido. Y Bendis yo creo que pega un palo, ¿no? Como diciendo, los Avengers no son esto, ¿no? Incluso en el último número, en el Avengers Finale, ¿no? Esto se remarca, ¿no? Que los Avengers, pues no es una organización que se tenga que meter en la política, no es una organización, ¿no? Que hace el bien para la gente, para el pueblo. Y yo creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Luego sí que me gustaría también destacar, ¿no? El tema del principio, ¿no? Porque Sota de Corazones o Jack of Hearts, ¿no? Es un personaje que creo que, espero no equivocarme, ¿no? Pero es uno de estos personajes que aparece muy poco, ¿no? Y cuando lo vi justamente en Vengadores Desunidos, a mí me voló la cabeza porque creo que de material suyo, creo que solo encontré una serie de 1984 que solo tiene 4 números y me quedé flipado. Pero bueno, yo creo que por lo demás, creo que coincidimos todos un poco por el mismo palo, ¿no? De que nos parece una obra que está todo el rato en acción, tiene peleas, tiene estas discusiones entre todos los miembros del equipo, ¿no? Pero
Yo lo que sí que a mí me gustaría destacar, ¿no? Que para mí, ¿no? Y esto se refleja en el último número, ¿no? Todo esto lleva como el funeral de los Avengers, ¿no? Porque al final da la sensación que el funeral que celebran no es de la gente que ha muerto, sino de los Avengers. ¿Vosotros qué pensáis? Pienso más o menos igual, o sea, a fin de cuentas, Bendis lo que hace con esta historia es un poco un fin de una era, un fin de ciclo. Un poco quiere volver, es que es muy curioso porque quiere volver, como dices tú, a las esencias, pero básicamente rompiéndolo todo, es decir, rompiendo el grupo, haciendo ese funeral, como dices tú, de los Avengers y básicamente acabando con todo. Ya es que lo dice el propio Tony Stark, ya para hay que desunir todo, hay que quitar todo por todo lo que ha pasado, porque ya han perdido gente, y encima han perdido gente por alguien dentro de los propios Avengers, por alguien que lo ha provocado. Y un poco ese trauma va quedando presente, que luego va a seguir arrastrándose, porque esto ya te digo, este cómic es muy importante para el futuro de Marvel por muchas cosas, ya no solo porque en sí cojamos se coja y luego pues sea un punto de ruptura de los propios Vengadores, sino que luego va a tener consecuencias para el futuro como propia dinastía de M, luego la propia Civil War, o sea, van quedando aquí resquicios de luego lo que va a acabar desarrollándose a posteriori. Y es eso, me parece muy chulo ese ejercicio de Bendis, un poco de volver a los orígenes, pero a la vez rompiéndolo todo. Y la verdad es que ese último número también a mí me emocionó y sobre todo es eso, un poco, esto en su día leerlo tuvo que ser chocante y sobre todo muy emocionante. Y algo destacar sobre todo, porque, es una crítica que se le suele hacer mucho a Bendy, la forma de narrar descomprimida que suele tener, como aquí en esta historia, es todo lo contrario, que es lo que se suele criticar a Bendis. O sea, es una historia que va muy a saco, son unos 5 números non-stop y que te va soltando información todos los 5 números sin parar. También quería destacar un poco eso, que es cuanto menos curioso, sobre todo viniendo del autor que viene. Yo creo que la sensación de ese non-stop de acción es a propósito para crear una sensación de desconcierto, que es la misma sensación de desconcierto que tienen los personajes de qué narices está pasando aquí, por qué está pasando todo esto. Por eso es los dos primeros números es acción, 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 porque no te da tiempo a pensar y pienses, joder, algo está pasando aquí, aquí hay algo raro, esto no es normal, esto no es lo que suele pasar a los Vengadores. Y creo que esa es la clave de esta historia. Sí, o sea, como dice Luis, los dos primeros números representan totalmente el caos. No solo el hecho de que ataquen a los Avengers, ¿no? Ya sea propiamente desde el interior, ¿no? Desde miembros de la propia formación, sino ya el desconcierto que genera, ¿no? Que ya llegas a un punto, ¿no? De decir, pero ¿qué hacen aquí los Kree, ¿no? Eh, claro, realmente el hecho, ¿no? Y que luego todo esto se conecta, ¿no? Con el tema de Wanda, pero aún así parece que es como que todo el mundo estuviera viendo sus traumas, ¿no? Porque el hecho de que Ultron aparezca, ¿no? O sea, realmente es como que reviva en todos los que están presentes allí, ¿no? Todo ese trauma, ¿no? De derrotar otra vez a Ultron con lo que realmente les costó. O sea, realmente yo creo que aquí Bendis hace un ejercicio mucho más profundo y sobre todo se basa en lo que es el trauma. Y yo creo que es lo que dice Unai. Coge eso, ¿no? Y utiliza el trauma de los Avengers, ¿no? Para derrocar todo, tirar todo abajo, tirar la pared de ladrillos, ¿no? Y empezar a construir algo nuevo, ¿no? Para mí me parece brillante, ¿no? E incluso lo que decía Unai de la narración descomprimida, ¿no? Aquí Bendis es todo lo contrario a lo que todo el mundo está acostumbrado a ser, ¿no? Bueno, a lo que nos tiene acostumbrado. Realmente, Bendis pues es un escritor que se lo toma todo muy lento, se da su tiempo y a veces pues no todo el mundo tiene esa paciencia para leer, ¿no? Y sobre todo en las grapas. ¿Qué pasa? Que aquí es todo lo contrario, o sea, aquí va a cañón y es un Bendis que yo creo que independientemente de que a él le guste o no le guste hacer esto, se gusta. Es decir,
sabe muy bien cómo meter todas las piezas y cómo hacer que todo funcione. Eso sí, yo tengo que destacar una pequeña pega, ¿no? Que esto sí que a lo mejor, bueno, no es nada importante en lo que es en la trama general, ¿no? Pero sí que es verdad que en el número en el que muere Hawkeye, que si no me equivoco es el tercero, a mí me molesta, ¿no? Porque justamente en la portada te pone el quién va a morir, ¿no? Y aparte te ponen ahí a Hawkeye todo delante, ¿no? Todo puesto de morado, ¿no? Y es como en plan, pero no me hagas el spoiler, cabrón. ¿Vosotros qué pensáis de todo ese tema? A ver, yo creo que muchas veces esto, las editoriales y demás van a toda mecha con el tema de las fechas de entrega y demás, y a lo mejor yo qué sé. O simplemente por puro marketing que yo no lo entiendo, la verdad, pero bueno. Pero es eso, que por eso digo que uno de los mejor de los fallos que no es en sí del propio Brian Hitch, porque me parece espectacular, sobre todo en las escenas de acción como lo tiene dibujado, pero en las caras esto se nota un poco que, quieras o no, a ver, las grandes majors, tanto Marvel o DC, pues tienen unas fechas, digamos, cortas para presentar los trabajos y demás, y que eso no solo a veces acaba afectando a los autores, pero bueno. Pero ya te digo, a mí no sé, me parece un poco, hay mil formas de vender la historia y sobre todo un título tan revelador como Avengers o sea, Vengadores Desunidos, iba a hacer una mezcla entre el inglés y el español. em, Quiero decir, ya con eso vendes. Quiero decir, Vengadores Desunidos es un título muy, muy llamativo. O sea, no hace falta, vamos, yo lo que veo, no hace falta ponerte en spoiler en portada la muerte de cierto personaje, además en el tercer número. Ya, Que es a que ver, para mí lo que pasa es que al final la muerte de Hawkeye en el cómic es más de un segundo plano. Es un momento muy impactante por el sacrificio que hace, pero se queda en un segundo plano porque creo que es ese número el que acaba con la aparición de Doctor Strange, que te cuenta que es Sí. Wanda. ¿Sabes? Entonces por eso queda en un segundo plano, es muy chocante, pero si tú te lees el tomo, la grapa entera, te lees todo el este y dices, a la leche. Con lo que te quedas es, Wanda ha sido la que ha hecho todo esto, pero Wanda es una vengadora, Wanda ahora es mala. Al final creo que por eso lo ponen en portada, porque el giro importante, lo importante del cómic no es la muerte de Hawkeye, que es un momento muy simbólico, porque se sacrifica por todo el grupo, Hawkeye, que es bastante, entre comillas, por lo que se muestra en estos tomos, no sea la época de antes, es bastante egoísta. ¿Sabes? Es bastante. De hecho, el inicio del tomo habla de que se había liado con Madame Mitra y le hace un guiño a She-Hulk, si mal no recuerdo. Sí, Y, sí. y entonces, al final, lo más importante no es la muerte de Hawkeye, sino lo que sucede al final. Por eso te la meten ahí como. Mírala, ¿eh? Ojo, te voy a comprar el cómic por esto, pero de repente me partes el orto cuando acabas con el momento de Wanda es la mala de todo esto. Sí, sí. Y aparte es que yo lo comenté un poco antes. Hawkeye, a ver, en parte no está mal tirado lo que dices, porque aparte es que Hawkeye no es un personaje bastante más importante de lo que parece. O sea, es uno de los primeros originales de los Vengadores y una muerte de él, la verdad, la muerte que hace en este número es cuanto menos impactante por eso también, porque es un miembro muy, por así decirlo, de los más primigenios de la formación de los Vengadores. O sea que entiendo ahora lo que has dicho y es normal. Y sobre todo es eso, si luego mete el giro de Wanda y demás, es entendible en parte que hagan eso, ahora que lo has comentado. A ver, la muerte de Hawkeye es como la muerte de Black Widow en Game. ¿Sabes? Es ese personaje que has estado con él desde prácticamente, desde el principio, y de repente desaparece. ¿Sabes? Es como, uff, es duro. Y además encima es que además son muertes muy parecidas, porque los dos se sacrifican. Es muy Sí, duro, sí, sí. ¿sabes? Pero creo que al final la muerte de Thanos, y en este caso el tour de. El momento de Wanda es la mala, colapsan ese momento, aunque sigue doliendo. Natasha, te echamos de menos. Y Hawkeye, bueno, es que al final ya sabemos cómo van los cómics. Ningún personaje permanece muerto para siempre. Bueno, eso es verdad, ¿no? Que yo creo que la comparación está muy bien tirada, ¿no? Y sobre todo porque Hawkeye, ¿no? Parece que independientemente de que el personaje, ¿no? Pues es un personaje muy chacharachero, ¿no? Muy bromista, muy esto, ¿no? Realmente cuando el cómic se pone serio, ¿no? Bendis, la verdad que ahí sabe darle incluso más importancia que el propio Capitán América, ¿no? Que hay en ciertos momentos que se ve que a Steve como que le pesa la situación.
Y luego ves en torno a Hawkeye que no, que él parece que nació para esto, que realmente no hay nada, y eso que hay veces que, pues bueno, mucha gente suele desprestigiar a Ojo de Halcón, ¿no? Por ser un poco el Vengador con menos poder, ¿no? Pero yo creo que realmente Hawkeye, donde verdaderamente él destaca, ¿no? Es en este aspecto mental, ¿no? En esto de mantener siempre el ánimo, de ser siempre, aunque no lo parezca, un líder en la sombra, ¿no? Porque nunca sabes que a lo mejor un día a lo mejor a tu jefe le pasa algo, ¿no? Y tú tienes que hacerte cargo, ¿no? Y realmente yo creo que aquí Bendis, que incluso cuando estaba leyendo esto, tenía esta sensación de decir, ¿por qué Bendis no hizo una etapa con Hawkeye? Aunque fueran 12 números, 6 números. O sea, yo creo que hubiera estado muy bien. Y sobre todo, además, que tiene la experiencia y Bendis es muy bueno contando historias en el tema underground. Ya lo vimos con Daredevil, ya se ve con Jessica Jones, o sea, el rodaje no le falta. Y yo creo que con Hawkeye podía haber perfectamente funcionado. Ahora sí, me gustaría centrarme en otro aspecto, que esto sí que puede parecer una locura, ¿no? Lo que voy a decir, ¿no? Pero el cómic realmente tiene una tremenda fijación, sobre todo David Finch, ¿no? A la hora de dibujar, ¿no? Que es en los ojos. Realmente justamente antes de grabar este podcast, estaba viendo el cómic, ¿no? Y cuántos primeros planos se hace a los ojos, porque realmente es como que nunca ves unos ojos totalmente abiertos, siempre los miras caídos, luego hay algunos que están llorando, otros que están cerrados, pero cerrados fuertemente para no seguir sufriendo este dolor, ¿no? Realmente me gusta como David Finch relata todo esto en el cómic, ¿no? Porque a pesar de esto, a pesar de que bueno, el dibujo, pues yo creo que sí que es verdad que a lo mejor no es de primer grado, ¿no? Pero el tío, eh, a la hora de expresar, ¿no? Coge el tema de los ojos, ¿no? Y realmente eh, creo que para mí es la característica que, que más me ha impresionado. Porque esto ya digo, o sea, son pequeños detalles del cómic, ¿no? Que incluso a mí me han impactado, e incluso después de terminarlo de leer, yo me quedé pensando, ¿no? Y revisando el cómic, mirando las páginas, ¿no? De cómo realmente hay esta fijación, ¿no? De, de que cada persona, ¿no? Tiene sus ojos y expresa el dolor de diferente forma. ¿Vosotros más o menos qué pensáis de ese tema? Pues que ahora que lo comentas es un detalle bastante chulo, o sea, es una forma, no es la forma habitual un poco para expresar este tipo de dolor, pero primero es una forma un poco más característica de hacerlo y sobre todo que da es un diferencial, o sea que Mm. es que muy, muy bien traído, la verdad, y eso es un punto a favor del dibujo de David Finch, ya te digo, o sea, pero bueno, que en general es un dibujo que acompaña muy bien, yo ya lo he comentado, y más para este tipo de historia que es non-stop y que pedía un dibujo así, más o menos, un poco blockbustero, o sea que está bastante bien en general, por lo menos. Estoy de acuerdo con vosotros, la verdad. El dibujo está genial para eso, para Blockbuster. Se detiene mucho en los ojos. Ya sabes lo que dice, los ojos son la puerta, el espejo del alma. Así que sí, está realmente bien ese detalle. Y, a ver, es que no sé cómo decirlo, pero bueno. Al final creo que es importante esos detalles, pero, por ejemplo, me parece personalmente que la parte de mejor de su dibujo está en la batalla entre Doctor Strange y Wanda. Me parece una maravilla cómo está dibujado y tengo bastante... O sea, tan solo imaginarme eso en el cine me gusta bastante la idea y me encanta. No, es que la verdad, yo digo, o sea, realmente funciona muy bien, ¿no? Y luego todo el tema del uso del color, que en ningún momento utiliza colores brillantes, ¿no? Sino todos están, no son colores que parece que están perdiendo esa brillantez, ¿no? Que realmente en el color, a mí me gustó mucho este detalle, ¿no? Porque realmente fijas que esto es como una avalancha, ¿no? Que se va a llevar todo por delante a su paso, ¿no? Y en ningún momento, ¿no? Pues no miras ningún color brillante, nada, ¿no? Son colores todos apagados
colores que sí que están presentes, ¿no? Pero parece que se están ennegreciendo, ¿no? Que el negro está como tomando todo por como si fuera, yo qué sé, como si le pones colacao a la leche, ¿no? Pues sabes que al final la taza va a terminar con un color, con el color del colacao. Realmente, o sea, todo este tema, trabajo, ¿no? Que se hace, ¿no? En las sombras, aparte del guión, yo creo que a mí siempre me ha gustado, porque realmente revela más cosas del cómic, de lo que realmente tú puedes apreciar a la hora de leer. Está claro que, pues, oye, esto lleva muchísimo tiempo, o sea, no realmente que lo vayas a descubrir, ¿no? Y decir, mira, este detalle o este otro, pero yo creo que con el tiempo, ¿no? El revisionado, ¿no? El prestarle atención cuando lees, yo creo que hace, para mí, y lo digo en mi opinión personal, creo que para mí ha hecho muchísimo mejor esta obra, ¿no? Y sobre todo, como dijo Unai, ¿no? Al principio de este programa, ¿no? El impacto que tiene luego a mayores en el universo Marvel, porque no es que esto que está pasando aquí en Avengers desunidos y luego se traspasa a Casa de M, ¿no? Y luego de Casa de M, aún todavía los efectos de eso perduran, ¿no? Porque es verdad que, bueno, no vamos a hacer spoilers de Casa de M, ¿no? Pero a pesar de todo, ¿no? Y lo que pasa luego en Casa de M, que, bueno, hay algunos que lo sabrán, ¿no? En Civil War sigue estando esa esencia. Y yo creo que es interesante, ¿no? Y aquí habla muy bien del trabajo tanto de Brian Michael Bendis como de bueno, del artista. Y bueno, si tenéis que ir aportando algo más, queréis aportar algo más, es vuestro momento, explayaros. Yo la verdad que digo, más o menos, ya más o menos me he explayado, ¿no? Porque digo, o sea, realmente el cómic, pues, obviamente 4 números, parece que dan para poco, ¿no? Pero aquí en este caso dan para mucho, ¿no? Y luego, otro caso, bueno, ahora que hemos visto los 2 primeros episodios de WandaVision, ¿no? Me pareció interesante, ¿no? Esta referencia, ¿no? De cuando Steve entra junto de Wanda, ¿no? Y que realmente el único color que se ve puro, ¿no? Es el color rojo, ¿no? De Wanda. Incluso hay unas máscaras al fondo, ¿no? Que no es color rojo, ¿no? Pero sí que se nota, incluso la cara de Visión que es roja es como que destaca por encima de todo, ¿no? Mientras que luego lo que es el resto de, de las viñetas, ¿no? Cuando sucede esto, ¿no? Son colores, ¿no? Pero están todos como en. Como por una capa de gris, ¿no? Que realmente, pues. No sé aquí realmente. No sé realmente qué punto le quería dar Brian Hitch, ¿no? O digo. Bueno, ahora no me sale el nombre de David Finch a la obra. Y yo la verdad que. Por lo demás, creo que yo ya he dicho todo. No sé si Luis luego tiene que decir algo más. Yo no, yo he dicho todo lo que tenía que decir. La verdad. No, sí, sí, todo, absolutamente todo. Y Bueno, yo creo que más o menos por aquí todo está, ¿no? Creo que no nos por lo menos a mí, yo creo que a ninguno de los tres podemos decir que este cómic no es, no es nada malo. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que es un cómic no perfecto, pero sí que es capaz de brillar, ¿no? Con todas sus imperfecciones. Y ahora yo creo que antes de poner el telón, ¿no? A este programa, yo creo que queréis aportar o darle una nota, ¿no? A este cómic. yo le daría entre un 7 o un 8 más que nada. Primero, no, como dices tú, no me parece un cómic perfecto, pero me parece un muy buen arranque, muy buen punto de ruptura y sobre todo luego lo que significó a posteriori para todo el universo Marvel. Yo por eso mi nota estaría entre esas dos calificaciones porque es un cómic bastante importante y bastante recomendable en general. Yo lo siento, yo no, no doy nota personalmente. Me pasa lo mismo con las películas. Considero que no tengo los criterios, o sea, no conozco lo suficiente los criterios técnicos como para poder valorarlo completamente. Por eso no me gusta dar notas ni a cómics
ni a películas, así que lo siento, pero yo no voy a dar nota. Y yo en mi caso, para cerrar, voy a decir, ¿no? Que voy a estar un poco en la línea de Unai, pero yo le voy a dar un 9. O sea, creo que me parece un cómic muy bueno, que yo realmente recomiendo, o sea, perfectamente. O sea, creo que cae de libro, ¿no? Y además, si no me equivoco, la edición de Marvel Deluxe creo que está disponible. Y espero que Panini, yo creo que en el futuro, ¿no? En un futuro Aún así, espera, cercano. la versión de Marvel más Half es la versión completa, es la que yo tengo en físico, yo la había leído mm, antes en digital. Y la versión de Marvel más Half está muy bien, contiene absolutamente todo y creo que saldría más barata que una versión Marvel Deluxe, por si alguien quiere comprársela, que lo tenga en cuenta. Bueno, la verdad que gracias por esa puntualización, Luis, porque ahí desconocía realmente si esta historia había salido en Marvel más Half, pero yo creo que incluso estos lectores nuevos, ¿no? El formato de Must Have es perfecto, ¿no? Y si incluye esta historia, todavía más. Eh, y, y en cuanto a la nota, le voy a poner un 9. Creo que realmente funciona muy bien el cómic, tiene muchas cosas positivas, ¿no? Que podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero yo creo que luego le falta algo. Y me gustaría ponerle el 10 porque el último número a mí me parece brutal. O sea, a pesar de no tener acción, ¿no? Es como realmente. A mí me recuerda a esta primera. Bueno, voy a poner la comparación, ¿no? Aprovechando la otra comparación que hizo Luis, ¿no? Con Black Widow en Avengers Endgame, ¿no? A mí, no tan dramáticamente, ¿no? Pero sí que recuerdo cuando están justo en el funeral, ¿no? Em, cómo todo el mundo habla, ¿no? Todo el mundo está desanimado, no hay nadie que realmente eh, pueda animar la fiesta, ¿no? A mí me recuerda un montón a todo el tema de Avengers Endgame, ¿no? Cuando Steve Rogers y Natasha están en los Avengers HQ, que es bueno, la casa de los Avengers que luego Thanos destruye. Y realmente eh, todo eso, ¿no? Ese trauma, ¿no? Que se genera a mí realmente me gustó. Es verdad que luego el cómic no, pues sí que intenta dar otro punto, ¿no? Y ahí se distancia un poco de lo que se mostró en Avengers Endgame, ¿no? Y esto lo digo, ¿no? Porque al final mm, le quieren sacar el punto bueno a todo lo que han vivido, ¿no? Y ahí es un poco, ¿no? De cómo al final de todo esto, ¿no? Cómo Brian Michael Bendis, ¿no? Tras deshumanizar, bueno, no deshumanizar exactamente, ¿no? Pero traumatizar a los Avengers, realmente ponerlos contra las cuerdas, hacerles perder un poco esta esencia que tienen, ¿no? Al final de todo, tras contar todos sus grandes momentos, sus grandes batallas, contra sus peores villanos, ¿no? Al final de todo, esta última viñeta, que es la que a mí me gustaría remarcar antes de despedir, ¿no? Es justamente cuando está el pueblo, ¿no? Bueno, realmente podríamos decir la gente, ¿no? Justo enfrente de la casa de los Avengers, ¿no? Con una vela, ¿no? Y los Avengers mirando desde el balcón de la casa. ¿Vosotros qué opináis de esta última viñeta? A mí me gusta un montón, la verdad. Y bueno, yo lo he dicho antes, cuando, por ejemplo, la escena que aparecen todos los Vengadores, toda la gente que ha formado parte del grupo de Vengadores, un poco para salvar a los propios Vengadores. También, aunque sea un cómic muy rupturista, no deja de ser también un homenaje hacia los propios Vengadores en sí, hacia la propia formación. Y es un poco también un punto positivo de Bendis, que muchas veces se dice que se pasa la continuidad por el forro y demás, como hace en parte también un poco homenaje a la propia formación y eso me gusta bastante y es una cosa de lo que más valoro positivamente de este cómic. Pese a que es totalmente un cambio que en esa época y luego a posteriori vimos que le sirvió, le vino bastante bien en general a la continuidad de Marvel, pero que en general es algo que muy de agradecer del propio autor que haga este tipo de cosas. Sí, los momentos finales son muy, muy emotivos. Yo no he llegado
tengo que admitir que mis momentos finales, o sea, nunca suelo emocionarme con los cómics. Los únicos con los que me he llegado a emocionar de verdad, el único número con el que me he llegado a emocionar de verdad es Ultimate Spider-Man, cuando el funeral de Peter Parker. La verdad es que ahí me emocioné bastante, pero es un momento bastante emotivo, bastante bonito ese final. Y la verdad es que es una forma de celebrar a los Vengadores, y aunque hayan fallecido, entre comillas, porque técnicamente a partir de este momento los Vengadores han desaparecido, no duraría mucho, pero eso es otro tema que ya hablaremos. En otro episodio de Iniciativa Universo. Pero bueno, creo que esto ya ha sido todo. Vamos a bajar el talón, ¿no? Y creo que me parecía perfecto acabar con esta viñeta, ¿no? Y para acabar, darle las gracias, como siempre, a Unai. Un placer estar por aquí más y bueno, ya nos seguiremos viendo pronto con más cómics de Marvel Deluxe y con algún cómic de DC que lo iremos viendo y las reseñas de WandaVision, que eso va a estar inamovible todas las semanas hasta que dure la serie. También un fuerte apoyo ahí a Luis. Gracias, es un placer estar aquí. Decir que el plan en principio es que la semana que viene, el lunes, tengáis la reseña de WandaVision del tercer capítulo, que nos morimos de ganas de verlo, y después tendréis el viernes otro cómic que todavía no hemos decidido que vamos a leer. Pero bueno, estar atentos porque en nuestro Twitter, que es @omniverso podcast, lo revelaremos ahí y el viernes, pues como cada viernes, ¿no? Subiremos el podcast relacionado a ese cómic. Esperemos, ¿no? Bueno, esto sí que lo puedo decir, que puede ser un cómic de DC, ¿no? Es verdad que aún no sabemos cuál va a ser, pero sí que podemos decir que va a ser un cómic de DC. Sí, es posible que sea un cómic de DC. Y eso, pues eso ha sido todo. Mi nombre es Fran y espero que os haya gustado esta gran historia y esta gran experiencia que es Vengadores Desunidos. Y nos vemos en la próxima.